Fusión desequilibrada. Prólogo. Dos hermanas gemelas, Yuki e Isari, jugaban juntas, sonriendo ampliamente. Isari: mi naturaleza es especial. Yuki: aunque posees habilidades únicas, nada puede superar la fuerza de nuestra amistad. Ambas rieron por lo divertido del juego. Pero fueron llamadas por sus padres. Gorou miró a las gemelas con una expresión seria y les llamó la atención. Gorou: chicas, vengan aquí de inmediato, es hora de irnos. Miki, que estaba cerca, también les habló con tono suave pero firme. Miki: es hora de regresar a casa, ya ha pasado mucho tiempo. Las hermanas, con una sonrisa juguetona, intercambiaron una mirada cómplice y decidieron hacer algo divertido antes de irse. Yuki: vamos a ver quién es más rápida, la última en llegar es la que pierde. Isari, confiada como siempre, soltó una risa burlona y se preparó para la carrera. Isari: no te preocupes, Yuki, no voy a perder. Te voy a ganar seguro. Las dos se alinearon, listas para comenzar la carrera, mientras sus risas se mezclaban con la emoción del momento. Mientras las hermanas corrían, ambas llegaron al mismo tiempo y estallaron en risas, disfrutando del momento. De repente, Gorou salió de la casa, con un semblante ligeramente molesto, pero su tono seguía siendo calmado y autoritario. Gorou: niñas, está bien que jueguen, pero deben tener más cuidado. Podrían haberse caído. Isari, siempre con su carácter travieso, se rió y respondió de manera juguetona. Isari: oh, vamos, papá, solo fue una carrera. Yuki, con una sonrisa tímida, asintió en apoyo. Yuki: sí, es cierto, no pasó nada malo. Gorou suspiró, negando lentamente con la cabeza mientras se dirigía a Yuki. Gorou: siempre eres tú quien incita a tu hermana a hacer cosas que podrían ser peligrosas. ¿Es que acaso quieres que ella termine mal? Yuki se sintió culpable, bajando la mirada al escuchar esas palabras, pero antes de que pudiera decir algo, Isari se puso al frente de su hermana y defendió la situación. Isari: vamos, papá, fue solo un juego. No fue nada serio. Gorou exhaló un largo suspiro y, al final, dijo con tono más suave, pero firme: Gorou, solo tengan más precaución, especialmente tú, Isari. Tú tomarás las riendas de nuestra familia algún día. Al escuchar esas palabras, Yuki sintió un pequeño peso en su corazón y agachó la cabeza, pensando en lo que había dicho su padre. Yuki: de acuerdo, dijo suavemente. En ese momento ambas entraron a la casa, pero Yuki tenía un semblante un poco deprimido. Isari lo notó y se acercó a ella con un abrazo. Yuki sonrió un poco por esto, pero aún un poco deprimida. La familia Yodou gozaba de una reputación destacada, especialmente conocida por su capacidad para formar individuos excepcionales en el ámbito empresarial. Aunque no se caracterizaban por ser una familia excesivamente rica, sí habían logrado acumular una fortuna considerable a lo largo de los años. Al frente de la familia se encontraba Gorou, el patriarca, un hombre de carácter firme y visión clara, quien, como cabeza de hogar, se encargaba de tomar las decisiones cruciales para asegurar el bienestar y el crecimiento de los suyos. Miki, su esposa, era una ama de casa dedicada, siempre al cuidado del hogar y la familia. A pesar de que su rol estaba centrado en la vida doméstica, su intelecto era tan agudo como el de su esposo. Su capacidad para percatarse de los detalles más pequeños y su sabiduría eran reconocidas por todos, y no era raro que, en las reuniones familiares o de negocios, sus opiniones se consideraran de gran peso. Las hijas gemelas, Yuki e Isari, completaban el cuadro familiar.
Aunque compartían la misma sangre, sus personalidades eran completamente opuestas, lo que añadía un toque de complejidad a la dinámica familiar. Isari era extrovertida, alegre y carismática, capaz de iluminar cualquier habitación con su presencia. Tenía una habilidad natural para socializar y conectar con las personas, y su energía y entusiasmo eran notables. Yuki, en cambio, era más introvertida, tímida y reservada. Prefería la tranquilidad y la reflexión a las interacciones sociales, lo que a veces la hacía parecer distante o incluso inaccesible para aquellos que no la conocían bien. La diferencia entre ambas hermanas no pasó desapercibida para Gororu y Miki. Ambos, conscientes de la importancia de la reputación familiar, decidieron que sería Isari quien tomaría un papel más activo en llevar adelante el legado de la familia. La habilidad de Isari para relacionarse con otros, sumada a su naturaleza extrovertida y su presencia imponente, la hacía la opción más lógica para desempeñar un papel de liderazgo en los negocios familiares. Aunque Yuki también poseía un intelecto agudo, su naturaleza más reservada no le permitía destacar de la misma forma en los círculos sociales o empresariales. Así, en el seno de la familia Yodou, el camino de la joven Isari estaba marcado por grandes expectativas. Aunque sus padres amaban a ambas por igual, sabían que, para mantener la reputación y el prestigio de la familia, era Isari quien debía ser la figura que tomara las riendas de su legado. Yuki se encontraba sentada en su escritorio, completamente concentrada en sus estudios. El reloj marcaba ya las horas de la noche, y la luz suave de su lámpara iluminaba el cuaderno lleno de notas y libros dispersos por todo el escritorio. Estaba trabajando en un proyecto importante que debía entregar al día siguiente. Mientras tanto, en la cama de al lado, Isari se preparaba para dormir, pero antes de cerrar los ojos, giró hacia su hermana y rompió el silencio con una voz suave y preocupada. Isari. Yuki, respecto a lo que pasó hoy, papá te quiere mucho. Solo está preocupado, ya sabes, por asegurarse de que siempre seamos más cuidadosas con nuestras acciones y decisiones. No es que no te valore, simplemente quiere lo mejor para nosotras. Yuki levantó la mirada un momento, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Siguió con la vista fija en sus apuntes, sin poder evitar sentir una pequeña presión en su pecho. Yuki. Lo sé, Isari. Entiendo que papá quiere lo mejor, pero a veces me siento como si fuera invisible para él, como si no tuviera importancia. Pero eso cambiará. Me esforzaré al máximo en el examen de mañana, voy a demostrarle que puedo hacer algo de lo que se sienta orgulloso. Haré que me vea, haré que me valore por lo que soy capaz de lograr. Isari suspiró, sin querer que su hermana cargara con esa presión tan grande. Se giró hacia ella con una sonrisa tranquila y trató de aligerar el ambiente. Isari. Las dos siempre hemos aprobado, Yuki. No necesitas matarte por algo que sabes que puedes hacer. El esfuerzo está bien, pero tampoco tienes que dejar que te consuma. Deberías descansar un poco, es importante también. Un buen descanso te ayudará más que seguir despierta toda la noche. Yuki negó con la cabeza, convencida de lo que pensaba. No podía permitirse fallar, no esta vez. Yuki. No puedo dormir todavía, Isari. Tengo que estudiar más, no puedo dejarlo para mañana. Si lo hago ahora, si me esfuerzo lo suficiente, tal vez esta vez papá me mire y vea todo lo que soy capaz de hacer. Isari, aunque preocupada, entendió la determinación en la voz de su hermana.
Sabía que Yuki siempre había sido muy exigente consigo misma, buscando siempre cumplir con las expectativas, a veces incluso más que lo necesario. Sin embargo, también reconocía que su hermana tenía una fortaleza interna que la impulsaba a seguir adelante, aunque a veces no fuera lo más saludable. Con una expresión de ternura y preocupación, Isari observó a Yuki por un momento. Sabía que la mejor manera de apoyarla era confiando en sus decisiones, aunque no siempre estuviera de acuerdo con ellas. Isari. Te entiendo, Yuki. Sé que lo haces porque quieres que papá te vea, que te reconozca. Yo confío en ti, pero por favor, no te hagas daño. Sabes que siempre lo logras, no necesitas estar agotada para demostrarlo. De todas maneras, yo estaré aquí para ti. Yuki no dijo nada más, asintió en silencio mientras sus ojos volvían a enfocarse en los libros. Isari, viendo que su hermana no iba a ceder, se acomodó en su cama, apagó la luz y cerró los ojos, pero no sin antes lanzar una última mirada a Yuki, esperando que su hermana descansara al menos un poco. Mientras tanto, Yuki, con una determinación férrea, decidió seguir adelante con su estudio nocturno. La idea de que su esfuerzo podría finalmente hacer que sus padres la miraran con el orgullo que tanto deseaba la mantenía despierta, movida por una fuerza interna que no podía detener. Aunque sabía que su hermana le sugería descansar, en su mente solo había espacio para la meta que quería alcanzar. La noche avanzaba y Yuki, decidida, se preparaba para desafiarse a sí misma una vez más. Finalmente, el tan esperado día llegó. Yuki despertó con los ojos pesados, la sensación de cansancio acumulado por la noche sin descanso era evidente en su rostro. A pesar de las pequeñas ojeras que marcaban su mirada, sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Aunque su cuerpo estaba agotado, su mente estaba enfocada en el objetivo que había decidido alcanzar. Estaba lista para enfrentar el examen, sin importar los sacrificios previos. Isari, al notar el estado de su hermana, no pudo evitar fijarse en las marcas de cansancio bajo sus ojos. El rostro de Yuki reflejaba ese esfuerzo extremo que había hecho para estudiar durante toda la noche sin descanso. Aunque su hermana le había asegurado que estaba bien, Isari no podía evitar sentir cierta preocupación. Sabía que su hermana era muy exigente consigo misma, pero a veces esos sacrificios no eran necesarios. Isari. Yuki, ¿de verdad estás bien? Pareces agotada. Quizás deberías haber descansado un poco más anoche. No te hacía falta tanto esfuerzo. Yuki. Estoy bien, Isari. Solo un poco cansada, pero no pasa nada. Esto es importante para mí. Mañana todo valdrá la pena. A pesar de sus palabras, Isari no pudo dejar de sentir cierta inquietud al ver a su hermana en ese estado. Sin embargo, aceptó su respuesta y decidió no insistir más en el tema. Ambas se pusieron en marcha hacia el colegio, donde esperaron pacientemente el inicio del examen, sabiendo que este día sería decisivo, especialmente para Yuki, que se había preparado tanto. Cuando finalmente comenzó el examen, la actitud de Isari fue tranquila, como si no fuera nada fuera de lo común. Siempre había tenido una forma relajada de abordar los exámenes, confiando en su capacidad y en su preparación. Sin embargo, Yuki no podía permitirse la misma relajación. Para ella, este examen representaba más que una simple prueba de conocimientos. Era su oportunidad, su única oportunidad para demostrar que no era invisible para sus padres, para demostrarles que valía tanto como su hermana.
Con la cabeza llena de pensamientos y su mente enfocada al máximo, Yuki comenzó a responder las preguntas con una concentración total. No había espacio para distracciones, no había lugar para la duda. Cada respuesta tenía que ser perfecta. Estaba determinada a hacerlo bien, sin importar el esfuerzo que tuviera que poner. Había prometido que esta vez demostraría de lo que era capaz, sin que el cansancio pudiera frenar su empeño. Al terminar el examen, ambas entregaron sus hojas sin más que un suspiro, aunque las emociones que cada una sentía eran completamente diferentes. Isari, como siempre, se mostró relajada, mientras que Yuki guardaba un aire de agotamiento, pero también de satisfacción interna. Había puesto todo su esfuerzo en esa prueba, y ahora no podía hacer más que esperar. Horas después, mientras las hermanas se encontraban en su casa, la profesora terminó de corregir los exámenes. Cuando anunció los resultados, no fue una sorpresa para nadie. Ambas habían aprobado, como siempre. Pero para Yuki, ese aprobado no significaba lo mismo que para su hermana. Para ella, ese resultado era el fruto de su sacrificio, de la noche sin dormir, de ese esfuerzo desmedido que había puesto en demostrar que era capaz de destacarse, no solo para ella misma, sino para sus padres. Yuki. Lo logré, lo hice. A pesar de todo, lo conseguí. Isari, al ver la expresión en el rostro de Yuki, no pudo evitar sonreír con orgullo. Sabía lo que ese resultado significaba para su hermana. Aunque Isari sabía que ambas siempre habían sido capaces de aprobar sin tanto esfuerzo, veía la satisfacción de Yuki como una muestra de su increíble dedicación. Isari. Siempre lo logras, Yuki. Y lo hiciste de nuevo, aunque no hacía falta tanto sacrificio. Me alegra ver que lo conseguiste, pero recuerda que tu esfuerzo nunca debe ser un castigo. Lo importante es que siempre has sido capaz, y eso no lo cambian las horas de estudio. Lo hiciste muy bien. Yuki sonrió, un poco avergonzada por las palabras de su hermana, pero al mismo tiempo agradecida. El esfuerzo, aunque agotador, había valido la pena. Ahora, al ver los resultados, sentía que había cumplido con su propósito, que su sacrificio no había sido en vano. A pesar de las diferencias en sus enfoques, ambas hermanas se entendían, y sabían que, independientemente de cómo cada una abordara las situaciones, el amor y el apoyo mutuo siempre estarían presentes. Las dos hermanas volvieron a su hogar y sus padres las recibieron. Gorou. ¿Qué tal su examen? Isari mostró sus notas y cuando Gorou las vio le sonrió y dijo. Gorou. Felicidades Isari. Miki. Siempre eres impresionante. Yuki, con una mezcla de nervios y esperanza, sostuvo las hojas de sus notas en las manos, observándolas como si fuera el examen más importante de su vida. Sabía que no eran las mejores, pero confiaba en que, al menos, serían suficientes para hacer sentir a sus padres orgullosos. Tomó aire profundamente antes de entrar al salón donde Miki y Goro estaban sentados. Con pasos lentos y seguros, se acercó a ellos. Papá, mamá, estas son mis notas, dijo con una voz suave, tratando de que su tono transmitiera una mezcla de seguridad y esperanza. Miki levantó la vista de su revista y Goro, que estaba viendo televisión, cambió su atención hacia las hojas que Yuki les entregaba. Los dos las miraron con una mezcla de indiferencia y concentración, pero lo que más destacaba era la falta de entusiasmo en sus ojos. Después de unos segundos, Miki sonrió brevemente y dijo, bueno, son buenas notas. Felicitaciones, hija. Seguiré con mis cosas. Goro asintió sin mucho interés y murmuró, casi sin levantar la vista de la pantalla.
Sí, bien hecho. Es un buen esfuerzo. Continúa así. Yuki se quedó en silencio, observando las caras de sus padres, esperando que algo más cálido o más lleno de emoción viniera de ellos. Algo que reflejara el mismo brillo y orgullo que había mostrado hacia su hermana la última vez que mostró sus propios logros académicos. Sin embargo, lo que obtuvo fue un vacío sutil pero claro en sus palabras, una especie de reconocimiento, pero sin el peso de la satisfacción profunda que tanto había anhelado. La frustración se fue apoderando de ella lentamente. Algo dentro de su pecho se tensó, y una sensación de decepción comenzó a calar en sus huesos. Sabía que no lo había logrado del todo, pero esperaba que el esfuerzo fuera suficiente para hacerla sentir vista. Pero, en ese momento, se dio cuenta de que había algo en su interior que deseaba más que un simple reconocimiento. Quería sentir que sus padres la veían de la misma manera especial que veían a su hermana. ¿Eso es todo?, pensó en voz baja, mientras un suspiro involuntario escapaba de sus labios. Sin saber cómo reaccionar, se dio media vuelta y salió de la habitación, sus manos apretando las hojas de las notas, como si intentara retener algo más que su propio desánimo. Algo en ella desde ese momento nació. Años después ambas eran adolescentes. Las dos eran conocidas en la academia por su inteligencia, pero como ya era costumbre, Isari destacaba por su personalidad. El tiempo las había distanciado sin contar las responsabilidades de Isari. Por ser heredera del legado de la familia Yodou. Hasta que los conocieron a ellos el grupo Gremori. Esto fue porque Yukamo, un caído que se había hecho pasar por humano, le había hecho creer a Yuki que sentía interés por ella y está ilusionada, por eso se alistó para la cita, pero lamentablemente solo Isari tuvo un mal presentimiento y los siguió sin que se dieran cuenta, y efectivamente resultó que el chico se reveló como Yorochi, un ángel caído que atacó a Yuki dejándola medio muerta, esto con la vista de una horrorizada Isari, quien se acercó al cuerpo de su moribunda hermana y pidió ayuda, que recibieron del grupo Gremori, quienes salvaron a Yuki con la condición de que Isari y ella debían unirse a su grupo. Isari aceptó. Al unirse al grupo Gremori, descubrió que poseía la Sacred Heart del dragón emperador rojo, mientras que Yuki contaba con una Sacred Heart de sanación. Esto las hizo vivir aventuras. Sin embargo, Yuki no era la misma desde lo ocurrido con Yakumo. Se sentía herida y traicionada, lo que la había llevado a volverse más fría y distante con los demás. Apenas intercambiaba palabras con Isari, y en ocasiones, la actitud de esta también se tornaba más irritable. Todo dio un giro inesperado cuando Yuki conoció a Bali, el emperador blanco. Él pareció interesarse en ella, y por primera vez en mucho tiempo, Yuki sintió una chispa de felicidad. Alguien estaba prestando atención a su existencia, algo que nunca había experimentado de manera genuina. Por su parte, Izari estaba ocupada con su arena en el grupo Gremori, lo que dejó a Yuki con la sensación de que, por fin, alguien valoraba quién era ella y no solo su relación con su hermana. Sin embargo, con el tiempo, Yuki comenzó a notar algo que la desconcertó. Lo que inicialmente parecía una relación de interés genuino, pronto se reveló como una farsa. Bali no estaba interesado en ella. Solo la había estado utilizando para acercarse a su hermana, quien era la verdadera objeto de su deseo. Esta revelación fue devastadora para Yuki, pues la convirtió en la rival de su propia hermana. La traición de Bali fue el golpe final que su corazón roto no pudo soportar. Fue como si todo lo que había vivido hasta ese momento se hubiera derrumbado de golpe. Se sintió agotada, cansada de siempre quedar en la sombra de su hermana. Sentía que nunca sería suficiente,
que todas las personas siempre preferirían a Izari. Esta constante sensación de invisibilidad se transformó en algo mucho más amargo. Ya no era solo tristeza lo que sentía, sino una furia corrosiva, un resentimiento profundo que se cultivó durante años de constante comparación y desvalorización. La frustración de ser vista solo como la hermana de Izari se convirtió en un odio venenoso, uno que Yuki volcó contra la persona que había sido la causa de todo, su hermana misma. La amargura que había acumulado con los años, la decepción, la tristeza, todo eso ya no la contenía. Ahora solo quería que las personas la vieran, que la reconocieran por quien era realmente. Y esa oportunidad apareció cuando Rizabin Iván Lucifer, quien había estado observándola desde las sombras, se acercó a ella. Él le ofreció la oportunidad de obtener todo lo que había anhelado, de ser finalmente la protagonista de su propia historia, de ser la persona que todos miraran y reconocieran. Era una oferta tentadora, una que le daba la posibilidad de cambiar su destino y reclamar lo que siempre había deseado. Poder, respeto y la capacidad de derribar a quienes la habían ignorado durante tanto tiempo. Rizabin Iván Lucifer observó a Yuki con una mirada penetrante, una chispa maliciosa brillando en sus ojos. Su voz, suave pero cargada de una ominosa intensidad, resonó en el aire. ¿Estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para obtener todo lo que tu hermana tiene? Yuki lo miró, sus ojos reflejaban un atisbo de duda, un leve titubeo que surgió por un instante, como si un pequeño rincón de su alma todavía luchara con lo que estaba a punto de decidir. Sin embargo, esa incertidumbre fue rápidamente sustituida por una determinación fría como el hielo. Recordó todo lo que había sufrido, cada momento de traición, de ser siempre la sombra de su hermana. El desprecio, la invisibilidad, la constante lucha por ser vista y valorada. Todo eso se le vino a la mente como un torrente de dolor y rabia. La duda desapareció por completo, y lo único que quedó fue la resolución de que ya era suficiente. Con una mirada fija y un tono implacable, Yuki le respondió a Rizabin. Sí, lo haré. Haré lo que sea necesario, no me importa lo que cueste. Haré todo lo que sea para finalmente obtener todo lo que me fue arrebatado, lo que por derecho me pertenece. Todo lo que mi hermana tiene, será mío. Una sonrisa retorcida y satisfecha apareció en el rostro de Rizabin, y con un tono de aprobación, respondió. Bien, niña. Entonces, tenemos un trato. Prepárate, porque ahora comienza el verdadero camino hacia tu venganza. Un camino del que no hay vuelta atrás. Las palabras de Rizabin no eran solo una promesa, sino una advertencia. Yuki, con su decisión tomada, no dudó en aceptar. Estaba lista para tomar lo que sentía que le correspondía, sin importar los sacrificios o las consecuencias. Con la ayuda de Rizabin, Yuki comenzó a llevar a cabo varios crímenes, cuidadosamente planeados y ejecutados de manera que nadie sospechara quiénes eran los responsables. Las facciones creían estar a salvo, sin idea de que detrás de esos actos estaban sus propios temores hechos realidad. Sin dejar rastro ni evidencia directa, Yuki se movía con precisión, manipulando las sombras para ocultar su identidad. Pero un día, utilizando pruebas falsas y cuidadosamente elaboradas, Yuki tendió una trampa a su propia hermana. Con pruebas falsas incriminó a Izari, presentándola como la autora de los actos que Yuki había cometido. Al principio, Izari dudó de que alguien pudiera creer que la persona que siempre había ayudado podría ser una traidora. Sin embargo, a medida que las pruebas falsas comenzaron a circular, la verdad que Yuki había creado se infiltró en las mentes de todos.
La sorpresa de Yuki fue inmensa al descubrir que las personas realmente creían en esas pruebas falsas. No hubo cuestionamientos ni dudas, solo odio hacia su hermana. La idea de traición caló profundamente en sus corazones, y en poco tiempo, Izari fue arrestada y encerrada bajo acusaciones falsas. Mientras observaba cómo se llevaban a su hermana, Yuki solo pudo sonreír de forma amarga. Saboreaba ese momento con un dulce venenoso, disfrutando cada instante de la venganza que había logrado. Por fin, había obtenido lo que siempre había deseado. Ser vista, ser reconocida, aunque fuera a través del sufrimiento de su hermana. Para ella, esa traición era su triunfo final. Izari estaba encerrada y esta tenía los ojos llorosos, no podía creerlo porque todo había terminado, así esta tenía varias heridas en su cuerpo dejadas por sus amados quienes la llamaron perra traidora y lo peor su familia lo creía, todo el mundo la odiaba. Yuki apareció en la celda, su risa llena de desprecio resonó en el aire mientras cruzaba sus brazos, una mirada llena de rabia y resentimiento en sus ojos. Yuki. Jejeje, mira quién tenemos aquí, la gran heroína, la que todos adoran, o debería llamarte la perra traidora. Ah, parece que ya no eres tan impresionante, ¿eh? No eres más que una sombra de lo que solías ser. Izari la miró fijamente, la voz apagada, casi rota por la desesperación. Izari. ¿Qué quieres, Yuki? Ya lo dije, no hice nada. Yuki soltó una risa cruel, acercándose a ella con pasos lentos pero seguros, disfrutando cada segundo de la tortura psicológica. Yuki. Lo sé, porque fui yo quien lo hizo. Izari se quedó petrificada, sus ojos se llenaron de incredulidad, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Izari. ¿Qué? ¿Por qué? Yuki la miró fijamente, sus palabras cargadas de amargura. Yuki. Porque siempre eres tú, ¿verdad, Izari? Siempre tú, la perfecta, la inalcanzable. Todo es sobre ti. Esto es de Izari, aquello es por Izari. Estoy harta de ser la sombra de tu estúpida grandeza. Todo el tiempo me has pisoteado, y ahora te sorprendes. Ya era hora de que alguien tomara lo que le corresponde. Izari sintió un nudo en el pecho, el veneno en las palabras de Yuki penetraba más y más profundo, y su rostro reflejaba la profunda herida de la traición. Izari. Pero, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Yuki, con una sonrisa llena de odio, se inclinó hacia ella, sus palabras como cuchillos afilados. Yuki. Porque nunca me dejaste ser alguien, Izari. Siempre me rebajaste, me ridiculizaste, me hiciste sentir como si no valiera nada. Siempre fuiste la reina, y yo, solo la maldita esclava que te servía. Pero todo ha cambiado ahora. Te pudrirás aquí. Ja 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 ja, y te lo mereces. La risa de Yuki resonó en la celda, mientras ella daba la vuelta y salía dejando a Izari sola, atrapada entre la traición y el odio que ahora consumían su alma. La furia y el dolor en su corazón se mezclaban en un torbellino, sin saber cómo continuar después de semejante golpe. El sonido de las llaves resonó en el pasillo, y la puerta de la celda se abrió de golpe. Un fuerte grito cortó el aire cuando uno de los torturadores entró, su rostro impasible mientras avanzaba hacia Izari. Sin mediar palabra, sacó un látigo y lo levantó, desatando el primer golpe sobre su cuerpo. El sonido del látigo cortando el aire se convirtió en un eco cruel. Izari. ¡Ak! ¡No! Por favor, basta. No más. Su voz temblaba, su cuerpo se estremecía con cada latigazo que sentía quemar su piel. El dolor era insoportable, y sin embargo, el torturador no mostró ningún tipo de compasión.
Castigador. Cállate, perra inútil. El hombre descargó otro golpe con fuerza, disfrutando del sufrimiento de su víctima. ¿Crees que te vas a salvar? No te queda más que dolor y humillación, eso es lo que te mereces. Isari gritó entre los sollozos, su cuerpo se retorcía, cada golpe haciendo que su resistencia se desmoronara aún más. Su mente comenzaba a perderse entre el dolor y la desesperación, el eco de la risa cruel de Yuki aún resonando en su mente. La traición de su hermana, ahora acompañada por el tormento físico, la estaba llevando al límite. Isari. Basta, por favor. No quiero más. Déjame en paz. Pero el torturador no mostraba ni un atisbo de arrepentimiento. Cada golpe era como una descarga eléctrica que le quitaba la voluntad de resistir. Su voz apenas podía salir entre los sollozos ahogados. Castigador. ¿Pedir piedad, ahora? No me hagas reír. No mereces piedad, ni un solo respiro, miserable perra. Esto es todo lo que eres, todo lo que serás. La humillación y el sufrimiento físico eran abrumadores. La rabia se acumulaba en el pecho de Isari, pero no tenía fuerza ni para defenderse. Solo podía gritar, esperando que el tormento terminara, aunque en su corazón, una voz susurraba que nunca lo haría. Yuki no podía evitar reír con malicia, disfrutando al máximo de la escena frente a ella. Finalmente había conseguido lo que tanto deseaba, había alcanzado su objetivo, y la sensación de poder era tan dulce como un veneno. Ver a Isari derrotada, destruida, era todo lo que había imaginado. Yuki. Ja, lo logré, lo tengo todo, ¿verdad? Todo lo que quería, todo lo que me pertenecía. Mira lo que has hecho, Isari, al final, fuiste tú la que se arruinó. Todo, pero lo que Yuki no sabía, lo que no alcanzaba a comprender, era que las acciones impulsadas por el rencor y la envidia nunca quedaban impunes. Aunque ahora se sentía victoriosa, había comenzado a caminar por un camino oscuro, uno en el que el precio de su victoria sería inevitable. Los cimientos de su triunfo estaban construidos sobre mentiras y odio, y nada edificado sobre tales bases podía durar para siempre. Eventualmente, todo se desplomaría, y lo haría mucho más rápido de lo que ella creía. Las consecuencias de sus actos se cernían sobre ella, y lo que una vez parecía un triunfo pronto se convertiría en su caída. Espero les haya gustado, no olviden comentar y votar bye.